No existe crimen perfecto. Tal vez muchos van a decir que hay unos crímenes que son perfectos y no tienen una solución, pero me atrevería a decir en la historia de hoy que el crimen perfecto no existe, sino más bien un crimen mal investigado. Crimen que sucedió exactamente en este lugar y sé que muchos de ustedes lo tienen muy presente. Es la historia de Luisa Fernanda Ovalle, o más conocida por ustedes como la porrista de Millonarios. Al inicio de los videos no acostumbro a decirles el final de la historia, pero este caso sí, porque es un crimen abierto, un caso sin resolver, que tal vez a medida que ustedes conozcan esta historia les va a causar un grado de frustración bastante alto, de impotencia, de tristeza, tal vez de desesperación por no tener una respuesta. Nunca quisiera contarles estas historias porque pues no deberían suceder, pero también se las cuento para que esto no quede impune, para que en algún punto de la historia, en algún punto de los años se haga justicia, no solamente para resolver un caso en el sistema judicial, en las historias que ustedes ven en todos los medios de comunicación, sino que necesitan justicia para su familia, justicia para la propia víctima, que necesita no ser olvidada y que todos conozcan esas historias y también que aprendamos un poquito de esto. No sé qué más decirles, sé que me extiendo mucho en la introducción. Para poder contarles la historia necesito que ustedes tengan en cuenta todo lo que les acabé de decir y a medida que transcurre este video me dejen en los comentarios qué es lo que ustedes piensan. Ahora sí, empecemos con la historia de Luisa Fernanda Ovalle, más recordada como la porrista de Millonarios. Hoy me encuentro en el Parque Rincón de Los Ángeles, en el barrio Castilla, en Bogotá. Quiero contarles la historia desde este lugar porque desde aquí siento, y lo digo a manera personal, siento que pues estamos haciendo un llamado a la acción para ser de pronto una voz a la justicia de Luisa Fernanda. Aquí fue lastimosamente el lugar donde, no quiero sonar romántica ni romantizar las cosas, sino aquí fue el último día, el último instante donde perdió la vida. A veces no sé cómo describirles las cosas porque me cuesta un poco expresarles los sentimientos. En este momento mi cabeza va a mil pensando en lo que ella pudo sentir en este momento del ataque. Entonces sí, a veces me voy a trabar un poco, no sé, complicar un poco con lo que les quiero expresar, pero es porque estoy imaginando todo lo que pasó mientras les voy narrando la historia. Ese día, Luisa tal vez pasó por el mismo parque en la mañana, caminando hacia el Portal Banderas, que es muy cercano a este lugar. Se los voy a mostrar aquí en la imagen. Es muy cercano y ella ese día caminaría como lo estoy haciendo yo por el parque, pensando que voy a trabajar. Llevo en mi maleta mis pertenencias y esperando que sea un buen día. Eso fue el día para ella y también para su familia, además que en horas de la noche ellos tenían un compromiso, tenían un matrimonio y ese día también la familia de Luisa, la mamá, el padrastro, todos estaban alistándose para el evento y lo mismo Luisa tenía que trabajar, regresar a casa y alistarse para marcharse nuevamente con su familia. Lo que más disfruto de ser porristas en el momento en que salimos a la cancha es ver la emoción que tienen los hinchas y personalmente es mi amor por el equipo, es mi amor por Millonarios y que desde chiquita mi papá me inculcó mucho esta pasión. Existe un dicho muy conocido por todos nosotros que dice que lo único seguro en la vida es la muerte. Suena algo ilógico, pero solamente tenemos que estar vivos para morir, que no hay un factor determinante para el día en que partamos. El sábado 30 de noviembre del 2013 empezó siendo un día normal. Luisa Fernanda se levantó temprano, estaba junto con su familia
conformada por su mamá, su padrastro y sus 2 hermanos. Para ese momento, para la época de la tragedia, Luisa estaba cursando en la universidad 5º semestre de Ciencias Políticas. Tenía 18 años y estaba viviendo su pasión. Había sido aceptada en el grupo de porrismo del equipo Millonarios. Ella desde muy pequeña vivía la pasión por el fútbol porque su papá le enseñó mucho esto, le mostró la pasión por el fútbol, la llevaba a los eventos de los partidos y una manera de ella involucrarse en este tema fue siendo porrista. Además tenía todas las características para poder ser una porrista de los equipos de fútbol porque era muy bonita y tenía muchas agilidades físicas para practicar el deporte y estar en las presentaciones. Ese día a las 8 de la mañana su mamá sale del apartamento aproximadamente a las 8:30 de la mañana a buscar un cupo para un colegio para uno de sus hermanos. Luisa ese día tenía un evento, ella trabajaba como promotora de marcas, era modelo, también promocionaba productos donde le dijeran. Para ese entonces tenía un evento con una marca muy reconocida de electrodomésticos, productos como celulares, cámaras, estufas, neveras, y ese día tenía que asistir para promocionar unas cámaras que salieron al mercado. Ella iba a salir aproximadamente a las 11 de la mañana del apartamento. Su mamá, como les dije, salió, pero retornó nuevamente aproximadamente a las 10:30 de la mañana porque sabía que su hija se iba a ir y era una familia que se demostraba constantemente amor. Todos lo dicen así, era una familia muy amorosa, se acompañaba en cada día de su vida, en cada etapa, en cada trabajo, en sus estudios, en absolutamente todo. Y la mamá de Luisa, Tatiana, regresa al apartamento a despedir a Luisa Fernanda. Su mamá recuerda que ese día Luisa se despidió muy amorosa de ella y sale aproximadamente a las 11:30 hacia su trabajo. Que definitivamente han sido infructuosas, no han tenido los resultados que de pronto ellos han querido, ¿no? Y pues la vista está en que el momento de la recompensa el día de ayer es un acto de choque o un acto de desesperación para ver si la comunidad reacciona y denuncia al responsable del crimen de mi hija. Ese día transcurrió completamente normal y sobre las 6:15 de la tarde Luisa llama a su mamá y le dice: mamá, ya se acabó el evento, se acabó muy temprano, voy para la casa. Tatiana le pregunta a Luisa: hija, ¿en qué te vas a regresar? Ella le dice: en Transmilenio. Su mamá pues le dice: hija, coge un taxi, tú tienes dinero para el taxi, pero Luisa le dice: no me voy a ir en taxi, sino en Transmilenio, porque si no, nunca llego. Aparte, como les dije, estaba lloviendo y en Bogotá cada vez que llueve, no sé qué pasa con el tráfico, pero en todos los lugares se pone muy pesado el tráfico y hay unos trancones enormes. Entonces digamos que a ella le pareció mucho más fácil regresarse en este transporte público para ahorrar bastante tiempo. Las cosas para la familia de Luisa empezaron a transcurrir normal, otra vez en el corre-corre, alistarse, estar pendiente de cualquier detalle para asistir más tarde a la fiesta. Y el tiempo en esos momentos en que uno está pensando en mil cosas se pasa bastante rápido. Sobre las 8 de la noche al celular de Tatiana ingresa una llamada. Uno de sus hijos le dice: mamá, mira, es Luisa, te está llamando. Ella contesta y pues ella estaba esperando que fuera su hija a decirle: ya estoy cerca, ábreme, recógeme, cualquier cosa. Uno nunca piensa que algo malo vaya a pasar y es natural, yo tampoco lo pensaría. Ella contestó y era la voz de un hombre, un policía. Le dijo: encontramos a Luisa Fernanda bastante herida y en este momento está en la clínica del Occidente. En ese momento ellos, obviamente sin dudarlo, salen muy rápido. En la clínica del Occidente, desde este punto hacia la clínica queda exactamente a 5 minutos, es muy cerca la distancia, pero cuando uno va tan asustado, luego de recibir esa noticia, y sobre todo que se trataba de su hija, pues la distancia se va a hacer eterna, el tiempo se va a hacer eterno y además un sábado en la noche. La avenida Américas es demasiado congestionada, lloviendo. Yo no me imagino la angustia que debió tener los hermanos de Luisa, la mamá, el papá, el padrastro, todos para llegar ya mismo y averiguar sobre el estado de salud de su hija. Su familia llegó hasta este lugar, hasta la clínica del Occidente, y tal vez por el camino Tatiana iba pensando que su hija estaba mal herida,
que de pronto había recibido heridas en la cara, en un brazo, en una pierna, pensando absolutamente todo, menos que su hija de pronto había perdido la vida o estaba tan mal herida como, mejor dicho, ella no quería pensar absolutamente nada de eso. Ella llega hasta la clínica, ingresa, sale corriendo diciendo que a su hija la acaban de traer de urgencias, que la dejen entrar, la dejan ingresar y la recibe una jefe de enfermera con una bolsa verde en la mano. Le dice, su hija llegó mal herida, tuvo 6 puñaladas en el pecho sin ningún tacto. No sé si decir que los profesionales en la salud deberían tener un poco de tacto para estas noticias, pero para Tatiana no tuvo ningún tacto, ninguna compasión de explicarle las cosas de mejor manera, sino que simplemente le dijo, mire, estas son las pertenencias de su hija, aquí está todo en una bolsa verde, la bolsa estaba adentro llena de sangre, todas sus pertenencias estaban en esa bolsa, no le faltaba nada que de pronto extrañara a la mamá, su papá, algo, no lo extrañaban, y además ella llevaba en su bolsa unas cámaras que estaba promocionando para la marca, también estaban en la bolsa, es decir, que no la iban a robar, algo más pasó. La enfermera le dijo, suba al 5º piso que su hija está en cirugía, y allá el doctor le explica, tome, chao. Y así fue su primer encuentro en este lugar. Tatiana subió hacia el 5º piso donde le había indicado la enfermera. Allá la recibió de sala de cirugía, salió un doctor. Ella lo recuerda con mucho detalle, un doctor alto, con barba, de cabello crespo, y sale en compañía de 2 enfermeras más. Para Tatiana la expresión facial de las enfermeras era de susto, de angustia, se les veía que algo había pasado. El doctor, cuando se encuentra con Tatiana, le dice, su hija recibió 6 heridas de arma cortopunzante en el cuerpo. Fueron heridas muy difíciles, estábamos en cirugía, pero Tatiana no deja terminar al médico, sino que le empieza a decir, dígame si mi hija está bien, dígame que está viva, dígame cómo está, por favor. Empieza a hacer 1000 preguntas. Claro, uno solamente espera que le digan, sí, está fuera de peligro, la tenemos en recuperación y ya, uno no espera nada más. Y ella estaba muy desesperada, es totalmente natural. Y el doctor la mira y le dice, no pudimos hacer nada más, Luisa falleció. La información médica era que Luisa recibió 6 heridas de arma blanca en el pecho. La mayoría fueron heridas tóraco-abdominales, lo que quiere decir que comprometieron órganos vitales como el tórax, los pulmones, el corazón y en el abdomen los intestinos. Esas heridas fueron mortales, no había nada que hacer y además, pues cuando una persona es herida de esa manera, si la atendieran en el mismo momento hay altas posibilidades de salvarse. Pero el trayecto hacia el hospital, mientras la ingresan, bueno, se van a cirugía, cada segundo cuenta y cada segundo es el límite entre la vida y la muerte. Esperamos, justamente hoy es sábado y acabamos de poner en Waze la Clínica del Occidente y estamos aproximadamente a esta hora, a las 6 de la tarde, a 18 minutos contando las vueltas que hay que hacer, de pronto el trancón de los sábados, y quiero mostrarles el recorrido para hacer algo similar a lo que pasó ese día. Aclarando que para esta época ya muchas avenidas han cambiado, el tema de llegar allá ya ha sido por otro lado, antes era más sencillo, pero pues ahí les muestro para que sepan la relación de la distancia. 1000 preguntas pasaban por la cabeza de la mamá y del papá de Luisa en ese momento. Uno empieza como a preguntarse por qué a ella, por qué a una niña tan especial, por qué mi hija, por qué mi hermana, por qué mi prima, por qué mi amiga, si ella no ha hecho nada malo. Muchas cosas uno se empieza a cuestionar como ser humano y no lo va a entender en ese momento, y tal vez uno empieza a analizar las cosas con el tiempo, porque pues digamos que suena duro, pero muchas situaciones pasan, o diría que todas las situaciones pasan como tienen que pasar. Y lo único que ya esperaba la mamá y el papá de Luisa era ingresar a ver el cuerpo de su niña, corroborar que realmente ya no estaba aquí con vida, que se trataba de ella, porque solamente sentían
que estaban viviendo una pesadilla, sentían que en algún momento se iban a despertar, sentían que todo lo que estaban viviendo no era real. Ellos solamente querían ir, tocarla y entender un poquito que era real, que ella había fallecido, que no se trataba de una pesadilla como seguramente lo hubieran querido ellos. Luego de recibir la noticia, los dejan ingresar a reconocer el cuerpo de Luisa. Entra su mamá y su papá. Afuera del hospital, aquí donde ustedes ven todas esas personas, es donde están los familiares. La entrada de urgencias es por un costado de la clínica, pero a este lado, en la entrada principal, siempre esperan a ser llamados y ahí se concentran todas las personas que están esperando algún tipo de información. Afuera estaba el resto, sus hermanos, sus tíos, sus amigos aquí esperando la noticia. Mientras tanto, la mamá y el papá de Luisa estaban en el 5º piso, allá donde las luces blancas están prendidas. Ese es el 5º piso y ahí salas de cirugía. Ingresan a identificar el cadáver de Luisa y efectivamente era ella. Su mamá recuerda que Luisa tenía marcadas lágrimas en su cara. Ella dice que su hija siempre fue muy vanidosa, le gustaba siempre estar maquillada, arreglada, totalmente presentable, y para ese entonces ella estaba despeinada, sucia y con lágrimas en sus ojos. Debió ser muy... No, ya sobra decir que debió ser muy fuerte, impactante lo que vivieron los papás al ver a su hija en ese estado. La niña más linda del mundo, cariñosa, especial con su mamá, con su papá, con sus hermanos, de las mejores amigas que pudiera tener uno, no como hija, sino como amiga. Me escuchaba cada vez que yo quería hablar con ella y ahora me quedé sin con quién hablar. Las preguntas en ese momento ahora se convertían en ¿qué pasó? ¿Por qué su hija llegó hasta el hospital si hace unas horas había hablado con ella y se supone que venía en Transmilenio y de repente ya no estaba? ¿Murió? ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Quién la lastimó? Todo eso tenían que empezar a resolverlo ahora los grupos de investigación y sobre todo sus familiares. Esa noche los organismos de investigación llegaron hasta este parque. Todo lo que ustedes están viendo al lado de allá, todo eso estaba acordonado, no dejaban pasar absolutamente a nadie, todo este lugar estaba sellado y estaban haciendo como el levantamiento de las pruebas, lo que había quedado en todo este lugar, y verificando si de pronto en el piso habían elementos que les pudiera servir para esclarecer los hechos. Los familiares de Luisa también llegaron hasta acá y empezó la lluvia de preguntas que hacen los agentes del CTI, criminalística, la policía. Y empezaron a preguntarle a todos, sus amigos también llegaron aquí, otros estaban en la clínica y empezaron a preguntar, ¿Luisa tenía enemigos? ¿Tenía alguna pelea con un hombre, con una mujer? ¿Tenía exparejas? ¿Tenía problemas de celopatía con algún hombre? ¿Se había enfrentado con alguien y ese alguien quiso cobrar venganza? ¿Será que le mandaron a hacer eso? ¿Alguien pagó para que esa persona la atacara? Y tal vez todo esto pasara desapercibido y en la investigación quedara que la robaron. ¿La iban a robar? ¿Qué le estaban haciendo? Y todo eso empezaron a preguntárselo a todos los que la conocían, pero yo creo que la mamá de Luisa no tenía cabeza para responder todo lo que le estaban diciendo. Ella tenía en ese momento un shock, estaba pasmada por la situación, de pronto no sabía ni siquiera lo que estaba respondiendo, ya tenían que confiar. Y la mamá de Luisa siempre ha dicho que ella confía mucho en las investigaciones, en la policía, en los fiscales, pero sobre todo que confía en la justicia que Dios va a hacer en el tema de su hija. Pero en ese momento tal vez ella no lo entendía y solamente estaba un poco abrumada por todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Pues simplemente ellos se levantaron pensando que iban a ir en la noche a la fiesta y no que iban a resultar allá en el hospital, y menos
que se fuera a morir Luisa. Y a mi hija lo mató un ser humano, no la mató un fantasma. Entonces pido por favor a la Fiscalía General de la Nación que vuelva a tener la misma severidad en el caso de mi hija. Las primeras hipótesis que se dieron para este caso, en el primer instante en que empezaron a investigar, primero era que se trataba de un robo, que ella iba pasando por este parque, y es que como ustedes ven, y en la imagen que les estoy mostrando, que queda justo atrás mío, dice: en esta zona transitan amigos de lo ajeno. Y ella venía por este parque oscuro, es que quiero que lo observen muy bien, por este lado a esas horas de la noche, y aparte de eso, miren, aquí en este sector queda un caño, y estos lugares siempre son punto de encuentro para los criminales. Allá prácticamente queda la entrada, y en esos lugares usualmente se concentran en las noches para consumir sustancias. Y bueno, y ustedes ven que esto es prácticamente, o se lo imaginan, es prácticamente oscuro. Es más, miren, ahí hay como un cambuchito, supongo que es para por la noche, alguien viene a quedarse ahí. Y Luisa pues transitando en este lugar, y cuando estaba lloviendo, pues precisamente por eso decían que fue un robo. Y miren, este es el puente por donde ella tuvo que pasar, llegar. La verdad no sé si se iba hacia ese lugar o hacia ese lugar, pero pues este lugar fue donde inicialmente la interceptaron. Esa es la primera hipótesis, un robo, fue interceptada aquí donde estoy caminando. La segunda hipótesis decía que se trataba de un crimen pasional. De pronto, cuando existen estos ataques con tanta sevicia a una mujer, muchas veces se trata de una expareja, alguien que quiso tomar venganza por temas de relaciones, por celos, por envidia, bueno, por algunas de estas cosas. Entonces dijeron que era un crimen pasional, pero precisamente por eso empezaron a preguntar si ella tenía exnovio, si había tenido de pronto en algún momento de su vida un conflicto que fuera una señal de alerta para poder poner esta hipótesis e iniciar la investigación por esa rama, pero no encontraban ninguna respuesta. Y la tercera era que el hombre que la atacó, según vecinos de esos apartamentos, vieron que ese hombre estaba aproximadamente 3 horas antes rondando el parque, consumiendo sustancias, sentado tal vez en estos lugares donde se pueden reunir. Quiero que vean absolutamente todo. Y que a causa de su consumo pudo atacarla una vez ella estuviera pasando por ese puente. Esas fueron las 3 teorías iniciales que pusieron sobre la mesa de investigación. Luisa Fernanda venía caminando por el sector donde les estoy mostrando. Ahorita les adelanté algo, pero ella venía caminando así como voy yo tal vez en este momento. Ella en este punto, según las investigaciones, está cruzando este puente, y en este punto es interceptada por este criminal. En las cámaras, o según testigos de lo que estaba pasando, empezaron a escuchar gritos en este parque, gritos de auxilio, y seguramente muchos, si nos están atacando, lo único que vamos a pedir es ayuda. Luisa empezó a pedir ayuda en este lugar. Supongo que empezó a correr hacia el lugar donde perdió la vida. Sube estas escaleras y las cámaras de seguridad pierden el rastro. Realmente desde donde vengo no hay pista, no hay rastro de la caminata que venía haciendo Luisa. Aquí es donde ella cae, donde los vecinos desde los apartamentos ven que ella cae como si se hubiera desmayado, y luego se ve el hombre que la atacó correr hacia ese lugar. Les estoy mostrando en este momento los videos de la cámara de seguridad, pero se ve prácticamente corriendo hacia la principal, porque si ven hay muchos árboles, y si yo veo hacia el otro lado, en ninguna parte de los videos se ve ese parquecito, bueno, como ese centro de reunión, no sé cómo se llama en este momento. No se ve corriendo hacia allá, sino hacia ese lugar. Él la deja tirada ahí y sale corriendo, pero antes de emprender totalmente su huida, deja tirado al lado de uno de estos árboles una chaqueta negra y un arma cortopunzante.
Los vecinos del sector llegaron hasta este lugar, los que habían visto de lejos lo que pasó. Tienen por favor que tener en cuenta todo el tiempo que estaba oscuro y lloviendo mucho. Llegaron hasta acá, se dieron cuenta que ella estaba inconsciente, de pronto tenía signos vitales, llaman rápidamente a las ambulancias para que vengan a auxiliarla, pero pasa cierto tiempo y no llega nadie, no llegó ninguna ambulancia. Las personas que la estaban acompañando decidieron sacar un carro de ellos y ellos mismos llevarla a la clínica del Occidente. También fueron personas diligentes en no esperar la eternidad de las ambulancias, que nunca aparecen, en algunos casos claramente, montarla y llevarla. La llevaron hacia allá y este lugar quedó con tan solo el recuerdo, y además que ellos dijeron que se habían fijado que el tipo que la atacó botó algo, que algo se le cayó, y fueron a mirar qué era, y ahí fue donde encontraron la chaqueta y el arma cortopunzante. Lo que más le gustaba a Fer era su equipo. Ella no entró a Millonarios porque quisiera ser porrista, sino que Millonarios fue su equipo desde pequeñita. Era realmente un sueño para ella, no fue una oportunidad que la vida le dio. La primera tarea que tenían que hacer el grupo de investigación y la familia de Luisa, que supuestamente ellos no tendrían que hacer esa investigación, pero la hicieron, fue recolectar aproximadamente 35 videos de las cámaras de seguridad del sector para poder identificar el recorrido que hizo el criminal. Pero de una vez les voy a decir que en las cámaras de seguridad que están viendo, se observa una persona que corre por todo el parque. Luego, un hombre que va caminando un poco acelerado por el barrio, como si tuviera afán. En otro video, un hombre que baja el ritmo de su caminata, ya como si él sintiera que se bajó el peligro de ser descubierto. Y en ninguna, como ustedes lo pueden observar, se ve el rostro. Siempre se ve la espalda o va con la cabeza agachada y nunca se identifica el perfil facial de manera clara. Todo se ve borroso y además la lluvia hace que esas imágenes se distorsionen un poco cuando las cámaras no son como de alta calidad. Y en este punto es donde les voy a hacer un llamado a la acción contundente. Tal vez si uno pudiera ayudar con algo a este caso sería perfecto. Uno, en la manera en que camina, es también como una huella digital. Ustedes saben que nuestra huella no se repite en ningún otro cuerpo humano. Asimismo, es la manera de caminar y se los voy a demostrar en este video por si no se han fijado. Le voy a pedir a Jason que camine normal. Camina normal. Él siempre camina así y yo, si lo veo a lo lejos, lo identifico por su perfil. Camina tú, hermanito. Mi hermano siempre camina así. ¿Y tú, Pau? Si ustedes se fijan, ellos tres caminan de diferente manera. Ninguno camina igual al otro y seguramente yo camino diferente. Muchos que han visto el caso, han visto las cámaras de seguridad, muchos no, algunos, lo identifican, saben quién es, pero no dicen absolutamente nada porque tal vez lo conocen. Y siento que las personas, cuando saben algo de estos casos tan fuertes, deberían hablar. Y si ustedes, les voy a volver a mostrar en este momento los videos de las cámaras de seguridad para que lo detallen muy bien, para que estén pendientes, ustedes puedan identificar, si lo identifican, si no, pero que estén también totalmente seguros, porque no podemos tampoco dar falsos testimonios ni inventarnos absolutamente nada de eso. Si ustedes lo identifican, ya saben qué es lo que tienen que hacer: ir a la policía, hablar, si saben quién es también, porque realmente este caso merece justicia y merecemos conocer quién fue el atacante de Luisa Fernanda Ovalle. De esa manera empezó a pasar el tiempo y la investigación empezó a quedar en silencio. Ya el caso dejó de sonar porque al inicio sonó por todos los medios de comunicación. Todos identificaban a Luisa por también ser porrista de Millonarios. Sí, el caso empezó a ser muy conocido, pero de repente empezó la gente a perder la memoria y a dejarla en el olvido. También les tengo que decir en este punto que las pertenencias que recogieron aquí en el parque, la chaqueta y el cuchillo, lo cogieron, y lo voy a decir irónicamente, con un poquito de rabia. Cogieron la chaqueta
y el cuchillo, lo meten en una bolsa y se fueron a un armario que ellos tienen imaginario que se llama el armario de las cosas que no nos importan. Lo metieron allá, lo guardaron y nunca se supo qué pasó con esas cosas. No existe algo que dijeran, hicieron esto en la investigación, a la semana del crimen, encontramos esto. No, eso fue con el tiempo, pero eso duró en el armario de casos y cosas que no importan mucho tiempo. La policía al inicio ofreció 20 millones por información, luego 50 y al final quedaron en 70 millones por información. La familia de Luisa contrató investigador privado para ellos hacer una investigación por su parte, pero el investigador no tenía fácil acceso, por ejemplo, a las cosas que habían recolectado en el lugar. Muchos testigos, entre comillas, presuntos testigos, llamaban a decir, tengo información, nos vemos en tal lugar. La familia de Luisa asistía a esos encuentros, pero todos prácticamente decían lo que ya habían dicho por medios de comunicación y nadie daba una señal o una prueba o un testimonio contundente que pudiera esclarecer lo que había pasado. La vista está en que el momento de la recompensa el día de ayer es un acto de choque o un acto de desesperación para ver si la comunidad reacciona y denuncia al responsable del crimen de mi hija. Todo quedó en el olvido por un tiempo. Nadie más volvió a nombrar a la porrista de Millonarios, ni tampoco a preguntarse cómo iba este caso, porque digamos que para los medios de comunicación muchas veces ya no vende el caso porque pasó hace mucho tiempo y ellos necesitan vender casos. Entonces tampoco, y nosotros como sociedad olvidamos absolutamente todo y precisamente ese es mi objetivo en el canal, contarles cosas para que por favor no las olviden. Y en este caso, nunca les había pedido ayuda narrándoles algo, pero creo que Luisa merece que todos pongamos un poquito de atención en los videos de las cámaras de seguridad, que otra vez se los vuelvo a dejar, tal vez lo reconozcan y de pronto, ojalá si fuera, se pudiera dar con el paradero del responsable. El caso empezó a volverse un poco lento porque al principio el fiscal designado a la investigación salió de vacaciones. Luego regresó y se demoró un tiempo en encontrar otro fiscal y un fiscal que aceptara el caso de investigación. Entonces él lo tenía, pero lo rechazó y decidió esperar, asignarlo y bueno, todo el proceso que harán internamente ellos. Pero al final quedó la fiscal Soledad Holguín, quien fue para Tatiana la fiscal ideal por un tiempo, una mujer que era madre, una mujer que sintió el dolor de la misma Tatiana al perder su hija, una mujer que se compadeció y empezó a ponerle mano firme a la investigación. Pero, para desgracia de Tatiana y para fortuna de la fiscal, ella tenía un trabajo impecable y por sus buenos resultados fue ascendida a otro cargo y tuvo por obligación que dejar el caso de Luisa Fernanda a un lado. Entonces ahí en ese momento volvió a pararse la investigación. El caso había quedado en silencio, quieto y sin ninguna respuesta hasta el 2 de agosto del 2018, cuando Tatiana recibió una llamada donde le dijeron que habían capturado al presunto responsable de la muerte de su hija. Se trataba de Hugo Alejandro Zabaleta Sosa, un hombre de 31 años, quien supuestamente era vecino de Luisa, de ellos, aquí, que vivía en el sector. Les dieron información que hacía parte de las barras bravas de Millonarios y que trabajaba en el centro de Bogotá. El hombre fue capturado muy cerca del lugar donde estaba trabajando, exactamente en la calle 13 con carrera 23 en el centro de Bogotá. Y como les digo, para ese entonces ya habían perdido las esperanzas de encontrar un responsable. La familia de Luisa ya como que sí, dijo, aquí ya no vamos a encontrar a nadie porque nunca se le pudo identificar el rostro. Pero un día cualquiera, cuando menos lo esperaban, en un día de sus vidas aparentemente normal, vuelven a recibir esa llamada y les dicen, lo capturamos. Lo tenemos, parece ser que él acabó con la vida de Luisa. Antes de seguirles contando sobre el presunto responsable, quiero dejar algo muy claro en este video y que ustedes tengan también la madurez emocional para entender lo que les voy a pedir, porque nosotros nos dejamos llevar por la rabia, por el resentimiento, juzgamos, señalamos sin ni siquiera tener pruebas de que las cosas hayan sido así. Yo les voy a hablar de Hugo, el presunto responsable, pero también les adelanto
porque nunca se le han demostrado pruebas a él de que sea la persona que la agredió. Y con esto, simplemente quiero que ustedes mantengan la calma. Si van a hacer algún tipo de comentarios es bajo su responsabilidad, pero que tengan claro que nosotros por apariencia física, por de pronto que él pertenezca a un grupo de barras o por cualquier característica que tenga, no quiere decir que sea o no sea el responsable. Quiero que vean este video con total madurez lo que les voy a contar de Hugo y pues nada, que mientras pasa la historia mantengamos la calma porque yo sé que puede generar ciertos sentimientos en contra de las personas. ¿Cómo llegaron al presunto responsable y qué fue lo que dijo el testigo para poder llegar a Hugo? Les voy a leer lo que dijo el testigo para que tengan claro cuál fue la versión que dio y por qué llegaron a Hugo. El muchacho sacó un cuchillo. Yo vi que lo sacó de la pretina del pantalón y con la mano derecha vi que el muchacho le puso la mano en el pecho y le lanzaba el cuchillo 3 veces. Yo creo que en la parte del abdomen o del pecho, no puedo precisar porque la muchacha estaba en el suelo. Y mientras la hería con el cuchillo, ella se defendía como manoteando. Yo vi que el muchacho la cogía de ambos brazos. Yo vi que le causó 3 puñaladas a la muchacha. En ese momento yo estaba mirando desde el pasto como arrodillado. Yo me asusté y me paré del suelo donde estaba mirando y salí caminando por la orilla del caño. Desde el primer momento, Hugo no aceptó los cargos. El relato de este testigo se puso en duda por la manera en que narró los hechos. Para mi punto de vista, no estoy diciendo que sea así, siempre lo voy a dejar claro, también tiene como una procedencia dudosa lo que dijo. Les voy a mostrar por qué. Él dijo que se encontraba tomando en un bar muy cerca al parque. Si ustedes ven esos edificios de allá, se encuentran aproximadamente a 100 metros. Y hacia ese lugar, como a 50 metros, llegando a la esquina a la derecha, a 50 metros hay un semáforo y antiguamente en ese semáforo habían bares donde pues compartían la gente, era la vida nocturna del barrio Castilla. Él dijo que le habían dado ganas de orinar y que cuando fue al bar, al baño, estaba ocupado y que él ya no se aguantaba. Entonces que salió del bar y según él, sale desde el bar, llega hasta esta esquina y empieza a caminar todo esto hasta aproximadamente este punto del parque, que él está haciendo sus necesidades por estos árboles y que aproximadamente a 70 metros, voy caminando para que vean todo el recorrido, me voy a parar en este lugar, que aproximadamente a 70 metros de este lugar donde quedaba el lugar donde atacaron a Luisa, lo vio atacar a Luisa y que lo alcanzó a reconocer. Les voy a acercar el video mucho hasta donde está el monumento a Luisa Fernanda. Hasta allá, según él, lo alcanzó a identificar, pero desde este punto, si ustedes ven, de pronto la cara del muchacho que va en bicicleta no la podemos reconocer y estos son muchos árboles y ya queda perdido. Ni siquiera se alcanza a identificar el monumento, uno tiene que concentrarse muy bien. Allá están pasando personas, si acercamos con el celular las podemos identificar, pero en este momento cuando les estoy haciendo la toma, todos estamos haciendo el ejercicio de ver si podemos identificar la cara de una persona desde este punto hasta allá. Es más, yo voy a ir hasta allá. Y ve. Y ya vamos a ver si le podemos ver la cara a Jason bien. Jay va a ir hasta allá y vamos a ver si lo podemos identificar desde acá, aunque la cámara no la voy a acercar, sino desde la cámara. Pero también les vamos a decir si lo reconocemos o no. Supuestamente el testigo dijo que sí. Esperemos a ver. Jason lo va a poner normal. Y así como lo estoy viendo, estoy comparando la cámara con lo que están viendo mis ojos y se ve exactamente igual. Esperemos que llegue allá. Jason ya está llegando al lugar y quiero que ustedes en esta toma me digan si lo identifican. Yo no lo identifico para absolutamente nada. Para nada lo identifico y si me acerco más, tampoco le puedo ver el rostro a Jason. Obviamente si lo acerco, lo voy a identificar. Miren, se me perdió de la cámara también. Miren, allá está Jason, lo voy a alejar despacio.
despacio no, con los numeritos, para que ustedes lo empiecen a identificar. Desde aquí ya no se ve bien y nosotros sinceramente tampoco lo vemos, aunque realmente esté ahí. Ya se pierde la identificación del rostro de Jason y por eso también es muy poco creíble la versión de ese testigo, porque el campo visual pues es bastante. Aparte, les repito, era de noche y estaba lloviendo. Si de día se nos pierde entre el verde de la naturaleza, pues de noche ni siquiera podemos percibir con la cámara ni nosotros dónde está ubicado. Además, cuando el testigo dijo qué estaba haciendo en ese momento, dijo que había bebido aproximadamente de 9 a 12 cervezas. El testigo ya se encontraba con un alto grado de alicoramiento y también hay que tener en cuenta el estado en el que se encontraba, que también cuando uno bebe de 9 a 12 cervezas empieza a ver un poquito borroso o distorsionado. Unos gritos de los vecinos que decían, suéltela, suéltela. Entonces en ese momento corrí la cortina, me asomé y vi dos siluetas, un hombre y una mujer, como en un forcejeo. En ese momento no entendía qué estaba pasando. Además de la versión que dio este testigo, esa no coincidía con las versiones que dieron los varios vecinos a los cuales les tomaron la declaración ese día y que auxiliaron a Luisa en ese momento. Lo anterior no tiene relación con la versión de los anteriores 5 testigos presenciales, los cuales manifestaron que la víctima fue interceptada en el puente del Parque Rincón de Los Ángeles. Las heridas fueron propiciadas cuando Luisa Fernanda se encontraba de pie, de espaldas al agresor. Cuando escucharon la versión de ese testigo, al principio no fue aceptada porque no coincidía con las versiones que dieron los demás vecinos. Entonces fue rechazada, pero al poco tiempo fue nuevamente aceptada. Luego aceptaron la versión porque coincidía simplemente con algunas cosas, como que él vivía en el mismo barrio que Luisa Fernanda, que al momento de la captura, se me olvidó decirles que cuando lo capturaron le encontraron un arma cortopunzante en sus pertenencias, y la tercera que hacía parte del grupo de barras bravas de Millonarios. Por esas razones aceptaron su versión. La tarea desde el momento de la captura de Hugo que él ha tenido es recordar, luego de casi 5 años, qué fue lo que hizo el 30 de noviembre de 2013. Si para uno es un día normal, hagan el ejercicio ustedes de recordar qué hicieron ese día, el 30 de noviembre del 2013. Creo que es una tarea bastante complicada. Pero algo que le sirvió a él mucho para recordar un poco lo de su día, bueno, primero empezó a recopilar versiones con sus amigos, familiares que lo ayudaran a hacer memoria. Y una de las cosas que él hizo fue estar con su padre porque ese día había un partido de fútbol que era Millonarios versus Pasto y empezaba el partido a las 5:45 de la tarde. En medio de conocer que él dijo sobre su partido, yo fui a la página de ESPN a mirar el historial de encuentros deportivos. Y efectivamente ese día se jugó el partido, 5:45 empezó y se terminó aproximadamente a las 7:45 de la noche. Él estaba viendo el partido en casa de su padre, estaban los dos ahí. El partido se terminó a las 7:45 de la noche y aproximadamente a esa hora exactamente, Luisa estaba perdiendo la vida en ese lugar. Ya ustedes contándoles esto, teniendo en cuenta, es que miren, es muy difícil poderles contar eso sin opinar un poco, pero las personas o los hinchas cuando son tan aficionados no se pierden ni siquiera el último segundo del partido y se quedan, eso le pasa a la mayoría, me he dado cuenta, y se quedan viendo nuevamente el resumen de lo que fue el partido, o sea, ven el partido más el resumen más la recopilación, ven todo eso y digamos si él se acaba esa hora y estaba pasando eso, pues tuvo que ser muy rápido el movimiento de él para poder atacarla. Eso es lo que dice Hugo que estaba haciendo en ese momento. Tampoco les estoy asegurando que él se encontrara en ese momento viendo el partido. Simplemente fue lo que él dijo. Esa versión la ha corroborado conocidos de él, hinchas de Millonarios también, de ese día. Ya ustedes me dejan abajo en los comentarios lo que opinan, lo que piensan, y si conocen algo más de la versión que dio Hugo. Amor. Más solo amor. Solo amor, 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 amor.
El amor para conmigo, para con su perro, para con su mamá, para con su familia. Compartimos mucho. Jugamos mucho play, nos divertimos en la casa, hacemos deporte, basquetbol, montamos ciclas, salimos. Nos tomamos una cerveza de vez en cuando, compartimos mucho. Más que todo en la casa. Casi no, nada de calle porque la calle está muy peligrosa, vea lo que pasa. Si ustedes se preguntan nuevamente qué pasó con la chaqueta y el cuchillo que cogieron de la cena, pues para ese tiempo cuando se abre nuevamente el caso, toman estas pertenencias y la única versión que se dio para ese entonces fue que se encontraron restos de cocaína en los bolsillos de la chaqueta y que el arma cortopunzante no tenía ninguna huella dactilar por ningún lado porque estaba lloviendo y la lluvia hizo que quedara totalmente limpia el arma. Eso es lo que hay. No les puedo dar otra versión, es lo que entregó la fiscalía. El nombre de la persona que fue el único testigo de los hechos fue Juan Gabriel Villabón. Dijo que había comprobado que se trataba de Hugo porque él, luego de emprender la huida, regresó al bar, al lugar donde les mostré hace unos minutos, regresó y que para ese entonces tenía un chaleco rojo, ingresó al bar, pero no sé qué tan verídica sea la información porque cuando él sale corriendo de acá no se ve ningún chaleco rojo. Es mi punto de vista, es mi percepción, ustedes me pueden dejar lo que piensen abajo. Y en el momento en que se ven las otras cámaras de seguridad, está vestido completamente igual a cuando sale a correr de acá. Nunca se ve con un chaleco rojo y pues él dice que llega al bar y por eso es que lo reconoce luego de estar a más de 70 metros. Volvieron a eliminar esa versión porque se encontraron varias cosas que no coincidían entre el testigo y los vecinos y una de ellas era la altura del atacante. Decían que medía entre 1,70 y 1,75, pero Hugo mide más de 1,82 metros de altura. Entonces también lo rechazaron la versión por la altura del hombre y porque sí se empezaron a encontrar muchas inconsistencias y en algunos casos las versiones no eran directas, como los testigos suelen ser claros y siempre decir prácticamente lo mismo. Una vez Hugo fue condenado, fue capturado, el testigo que les acabo de decir desapareció, renunció a los derechos que tenía como testigo, no hizo más parte de la investigación, no asistió a las audiencias, generalmente los testigos declaran presencialmente, pero él no volvió a aparecer, simplemente dio su versión y ya. La defensa de Luisa Fernanda decía que no era necesario, que con tan solo la declaración juramentada ya era más que suficiente. Además, también la defensa de Hugo, su abogada, dijo que la fiscalía estaba entregando plata a los testigos que estuvieran dando declaraciones y que a ese testigo le dieron aproximadamente 10 millones de pesos por esa versión. El lunes 18 de febrero del 2019 dejaron a Hugo en libertad por vencimiento de términos, es decir, pasan ciertos días y cuando no se llevan audiencias o algún tipo de proceso, lo dejan en libertad por no hacer absolutamente nada de esto. Y la verdad, para hacerles un breve resumen de lo que pasó, aquí lo tengo muy resumido. El 14 de noviembre del 2019, Hugo fue absuelto de los cargos en primera instancia porque, como ya les había dicho, no se le pudo reconocer el rostro en ningún video. El testimonio fue totalmente descartado. Hugo tiene 35 tatuajes en su cuerpo y tampoco ninguno de los tatuajes se pudo identificar, como también esta es una señal en que se puede verificar si es una persona o no. Y el 29 de abril de 2021, el Tribunal Superior de Bogotá nuevamente lo volvió a absolver de todos los cargos. Y poco tiempo después, desde ese momento, Hugo presentó una demanda contra el Estado colombiano por los daños que le han ocasionado a él, porque la persecución social debe ser muy fuerte, también tener que cambiar de vivienda, de trabajo, tal vez de nombre, no sé, mudarse de ciudad, de país. Son muchas cosas que implican de pronto un falso testimonio, un falso delito por el que estaba siendo condenado. Lo último que se sabe es que presentó esta demanda. Como les dije, este es un caso criminal abierto, es un caso que aún no se cierra y que tal vez con la ayuda de ustedes lo podamos resolver, porque de corazón yo, mi equipo y sé que muchos de ustedes esperamos que se haga justicia
por la conocida porrista de Millonarios, por Luisa Fernanda Ovalle.